La autopista de Los Ángeles se extendía como un río de luz bajo el sol moribundo. Sus carriles, repletos de acero y cromo, brillaban con la luz del día. Pero al caer la noche, esta misma carretera se transformaba en algo completamente distinto. Se transformaba en un coto de caza donde los depredadores acechaban a sus presas con una precisión y una brutalidad que dejaban indefensos incluso a los policías más experimentados. La ciudad se había acostumbrado a los titulares, a cada cual más sensacionalista. Camiones blindados secuestrados a plena luz del día. Vehículos de lujo desapareciendo de recintos seguros. Convoys de transporte emboscados con precisión militar. Mientras las autoridades buscaban respuestas entre los equipos de carreras clandestinos, el verdadero cerebro permanecía oculto a plena vista. Y en un pequeño garaje a las afueras de la ciudad, un hombre llamado Elias Turner estaba a punto de ver su mundo cuidadosamente construido destrozado. Elias Turner medía 1,88 metros, con hombros ensanchados por años de trabajo manual y ojos que albergaban historias que nunca contaba. A sus 36 años, había construido una vida de deliberada simplicidad. Sus días comenzaban a las 5 de la mañana preparando el desayuno para su hija Audrey, de 7 años, antes de acompañarla a la escuela. A las 8, ya estaba hasta los codos en grasa de motor en el taller automotriz Martina, un modesto taller mecánico que daba servicio al barrio obrero donde vivían. Sus compañeros lo conocían como confiable, hábil y discretamente competente. No sabían de los trofeos de carreras escondidos en una caja en su ático. No sabían de las noches en que sus manos recordaban la sensación precisa de un volante a 320 kilómetros por hora. Y mucho menos de la placa que había enterrado con su esposa hacía 3 años. Audrey Turner era la luz que mantenía a raya la oscuridad de su padre. Con los rasgos amables de su madre y el espíritu decidido de su padre, poseía una sabiduría que parecía imposible para alguien tan joven. Se sentaba en un taburete en el taller después de la escuela, haciendo los deberes mientras observaba trabajar a su padre, y de vez en cuando hacía observaciones que hacían reír a los demás mecánicos. Nunca se quejaba de su pequeño apartamento ni de la ropa de segunda mano. Comprendía, como suelen hacerlo los hijos de padres solteros, que algunos sacrificios se hacían por amor. Cuando miraba a su padre, veía a un héroe. No tenía ni idea de cuánta razón tenía. Al otro lado de la ciudad, en una torre de cristal que rozaba el cielo, Olivia Sterling comandaba un imperio. A sus 34 años, era la directora ejecutiva más joven en la historia de Sterling Automotive Technologies. Una empresa que había revolucionado los sistemas de seguridad vehicular y el software de mejora del rendimiento. Vestía exclusivamente en tonos rojos, desde trajes carmesí hasta vestidos de noche burdeos, una firma que se había convertido en su armadura contra un mundo que constantemente ponía a prueba su determinación. Su belleza era innegable, pero era su inteligencia lo que realmente intimidaba. Podía analizar minuciosamente un intento de adquisición hostil con el café de la mañana y reestructurar toda una división antes de comer. El amor era un lujo que no podía permitirse, confiar en una debilidad que no consentiría. Al menos eso era lo que se decía a sí misma durante las largas noches en su oficina del ático. Rodeada de éxito, pero completamente sola. El hombre que uniría sus mundos operaba desde la sombra. Damien Cross parecía no ser más que otro ambicioso empresario. Su negocio de importación y exportación, una fachada perfecta para actividades que habrían horrorizado a sus compañeros de club de campo. Había construido un imperio basado en la velocidad y el miedo, reclutando a los mejores pilotos del mundo de las carreras clandestinas y convirtiéndolos en ladrones de precisión. Sus equipos no se limitaban a robar vehículos. Los cazaban como si fueran presas mayores con tácticas que rayaban en operaciones paramilitares. La policía sospechaba de la comunidad de las carreras, pero Cross había sido cauteloso. Sus conductores llevaban máscaras, usaban moduladores de voz y operaban con una disciplina que sugería algo mucho más organizado que corredores callejeros en busca de dinero fácil. La primera vez que Elias se topó con la obra de Cross,
simplemente conducía a casa después de un turno de noche. El camión blindado apareció en su retrovisor, desviándose bruscamente por 3 carriles de tráfico. Detrás, 4 deportivos modificados se movían en perfecta formación, acorralándolo como lobos que acechan a su presa herida. Los instintos de Elías se impusieron antes de que su mente pudiera protestar. Aceleró, deslizando su desgastada camioneta entre el vehículo blindado y sus perseguidores, ganando unos preciosos segundos para que el conductor llegara a la rampa de salida donde las sirenas de la policía ya aullaban. Los autos deportivos se dispersaron como pájaros asustados, desapareciendo en el laberinto de calles laterales. El conductor del camión blindado nunca llegó a ver bien a su salvador, pero las cámaras de seguridad lo capturaron todo. En cuestión de horas, el rostro de Elías Turner estaba en el escritorio de todos los detectives de policía de Los Ángeles. La detective María Santos llegó al taller a la mañana siguiente. Su expresión cuidadosamente neutral mientras le mostraba las imágenes a Elías. Se observó en la pequeña pantalla, su camioneta moviéndose con una precisión que ningún mecánico común debería poseer. Las preguntas fueron suaves al principio, luego más duras. ¿Dónde había aprendido a conducir así? ¿Por qué había arriesgado su vida por desconocidos? ¿Reconoció alguno de los vehículos atacantes? Elías no les dijo nada. Sus respuestas eran tan simples y anodinas como su mono, pero Santos llevaba 15 años de policía. Sabía cuando alguien ocultaba algo. Al salir, dejó su tarjeta en su banco de trabajo con una advertencia. No se meta, señor Turner. Esta gente no deja testigos. La presión sobre Sterling Automotive provenía de otro ángulo. 3 de los vehículos secuestrados estaban equipados con sus sistemas de seguridad, y los medios de comunicación estaban en su apogeo. ¿Cómo podrían los delincuentes burlar una tecnología que se suponía invulnerable? Las acciones se desplomaron. Los miembros de la junta directiva exigieron respuestas. Olivia Sterling se encontró librando batallas en múltiples frentes. Su mundo, cuidadosamente controlado, comenzaba a mostrar grietas. Necesitaba comprender cómo se estaban comprometiendo sus sistemas, y la investigación convencional no había dado ningún resultado. Así que decidió ir más allá de lo convencional si la policía sospechaba de la clandestinidad de las carreras. Ahí es donde buscaría respuestas. El distrito de almacenes cobró vida después de la medianoche. Transformado de páramo industrial a teatro automotriz. Autos modificados se alineaban en las calles como pájaros exóticos anhelando atención. La música resonaba en altavoces que costaban más que el alquiler de la mayoría de la gente. Y en el centro de todo, las carreras se organizaban con la eficiencia de un reloj suizo. La entrada costaba $5.000. Olivia, que se lo llevaba todo, llegó en un Ferrari rojo sangre que atraía todas las miradas. Incluso entre la multitud, vestía de forma informal. Cambió su atuendo de oficina por un cuero negro que se ajustaba a sus curvas. Pero su porte seguía desprendiendo dinero y poder. Los corredores habituales la observaban con lupa, oliendo la sangre en el agua. Elías no había querido venir, pero Tommy Martínez, el hijo de su jefe, se lo había rogado. El chico se había metido en un lío, debiendo dinero a la gente equivocada, y la carrera de esa noche era su única oportunidad de saldar la deuda. Tommy era un buen piloto, pero no lo suficientemente bueno para este nivel de competición. Elías aceptó entrenarlo desde la banda, nada más. Entonces la vio, Olivia Sterling, con un aspecto deslumbrante al inscribirse en la carrera. La reconoció de las revistas de negocios que a su hija le gustaba leerle, practicando su pronunciación con palabras como innovación y empresa. ¿Qué hacía un director ejecutivo en un lugar como este? La carrera comenzaba con 20 coches. Un torneo de eliminación por las calles vacías del distrito industrial. Tommy duró exactamente una ronda antes de derrapar en una mancha de aceite que podría haber sido accidental o que alguien hubiera querido esparcir. Sorprendentemente, Olivia llegó a las semifinales.
La ingeniería superior de su Ferrari compensaba su relativa falta de experiencia en carreras callejeras. Pero su oponente final fue un Nissan GT-R gris fantasma que se movía como mercurio líquido, con su conductor oculto tras unas ventanas tintadas que solo reflejaban oscuridad. Los apostadores se enloquecieron. David contra Goliat, decían. La chica rica contra el rey de la calle. Salieron de la línea de salida en perfecta sincronización. Los motores rugían con furia mecánica en la noche. Olivia conducía con precisión calculada, cogiendo cada vértice, aprovechando al máximo cada recta, pero el piloto del GT-R operaba a un nivel completamente diferente. No solo conducía el coche, sino que bailaba con él, derrapando por curvas que deberían haber sido imposibles, encontrando huecos que no existían hasta que los creó. En la recta final, con la meta acercándose, Olivia hizo su jugada. Se metió en una curva, aprovechando la superior frenada de su Ferrari para tomar la línea de meta. Debería haber funcionado, pero el conductor del GT-R se anticipó a la perfección, ajustando el ángulo a mitad del derrape para mantener la posición. Cruzaron la línea con menos de 6 de diferencia. El GT-R les llevaba media distancia de capó. La multitud estalló, pero Olivia solo tenía ojos para el piloto ganador. Necesitaba saber quién la acababa de humillar. ¿Qué clase de persona podía conducir así? La puerta del GT-R se abrió y apareció alguien que no esperaba. No un joven brillante ni un veterano canoso, sino un hombre que parecía recién terminado un turno doble en una obra. Su rostro era atractivo, con un aire curtido. Su ropa era sencilla y funcional, pero fueron sus ojos los que llamaron su atención. Transmitían una tristeza que parecía contradecir el ambiente cargado de adrenalina. Un peso que Winning claramente no se había quitado. Antes de que pudiera acercarse, se desató el caos. Las sirenas de la policía sonaron desde múltiples direcciones. El protocolo de dispersión subterráneo se activó al instante. Los coches salían disparados en todas direcciones. Un caos coreografiado, diseñado para abrumar la respuesta policial. Olivia se quedó paralizada. Su Ferrari, de repente, se convirtió en un lastre en lugar de un activo. Una mano la agarró del brazo, firme pero no dolorosa. Era el conductor del GT-R, con voz urgente pero serena. Sígueme si quieres evitar pasar la noche bajo custodia. Debería haberse alejado. Debería haberse arriesgado con la policía. Tenía abogados, contactos, maneras de solucionar los problemas. Pero algo en su voz la hizo confiar en él. Corrieron por el laberinto de almacenes, sin separarse de la mano de él, hasta que llegaron a un sedán anodino escondido en un callejón. «Sube», dijo. Y, contra toda lógica, lo hizo. Elías lo sacó del distrito por rutas que evitaban todos los controles policiales. Su conocimiento de las arterias ocultas de la ciudad era impresionante y ligeramente inquietante. No hablaron hasta que llegaron a un restaurante abierto las 24 horas a 24 kilómetros. Sus luces fluorescentes eran intensas después de la oscuridad de la carrera nocturna. Mientras tomaban un café con sabor a goma quemada, Olivia por fin encontró la voz. «No eres un simple corredor callejero», dijo. No era una pregunta. Elías removió el azúcar en su taza. Se tomó su tiempo antes de responder. Tampoco eres un simple director ejecutivo buscando emociones fuertes. Se estudiaron mutuamente por encima de la desgastada mesa de Maike. Dos personas reconociendo algo en el otro que no podían identificar. La conversación que siguió fue una cuidadosa danza de medias verdades y evasivas. Olivia admitió que estaba investigando los secuestros, intentando comprender cómo se estaba comprometiendo la tecnología de su empresa. Elías reconoció que el panorama de las carreras había cambiado recientemente. Nuevos jugadores con precisión militar se estaban apoderando de lo que antes era una competencia caótica pero honesta. Ninguno mencionó que estuvieran empezando a disfrutar de esto, de la inesperada conexión que se estaba formando entre ellos. Cuando el teléfono de Olivia sonó a las 3 de la mañana, la realidad se derrumbó.
Su jefe de seguridad estaba entrando en pánico. Otro secuestro. Esta vez, uno de sus propios vehículos de transporte corporativos. Tenía que irse. Cuando se levantó para irse, Elías hizo algo que los sorprendió a ambos. Le dio su número. Por si necesitas a alguien que conozca estas calles, dijo. Ella lo tomó, rozándose los dedos al intercambiarlo. Los siguientes días transcurrieron entre interrogatorios policiales y control de daños para Olivia. Pero no podía dejar de pensar en el hombre de las carreras. Su forma de conducir, su mirada, como si pudiera ver más allá de sus muros cuidadosamente construidos. Cuando finalmente lo llamó, fue con una propuesta profesional. Necesitaba a alguien que comprendiera el mundo clandestino de las carreras para que la ayudara en su investigación. Le pagaría honorarios de consultor que harían que su sueldo de mecánico pareciera calderilla. Elías rechazó el dinero, pero aceptó ayudar. Tenía sus propias razones para querer saber quién estaba detrás de los secuestros. La policía seguía vigilándolo y Audrey había empezado a preguntar por qué el detective Santos seguía apareciendo en su escuela. Su investigación comenzó con un minucioso reconocimiento del mundo de las carreras. Alas presentó a Olivia a los veteranos, los que habían estado corriendo por estas calles desde antes de que ella naciera. Todos decían lo mismo. Hacía unos 6 meses, habían empezado a aparecer nuevas tripulaciones. Tenían dinero, disciplina y conexiones más profundas de lo que nadie quería indagar. Contrataban a los mejores pilotos con ofertas irrechazables. Y quienes las rechazaban a veces sufrían accidentes, no fatales por lo general, pero suficientes para acabar con una carrera deportiva. El nombre que surgía una y otra vez, susurrado como una maldición, era Cross. Damián Cross. Olivia conocía el nombre por las galas de caridad y las revistas de negocios. Cross Industries era un imperio legítimo, o al menos eso parecía. El propio Damián era encantador, culto, el tipo de hombre que podía citar a Shakespeare mientras firmaba un contrato millonario. Incluso había bailado con él una vez en una recaudación de fondos, con las manos bien colocadas, su conversación ingeniosa, pero apropiada. La idea de que pudiera estar relacionado con los brutales secuestros parecía imposible. Pero Elías había aprendido hacía mucho tiempo que los depredadores más peligrosos eran los que podían esconderse a plena vista. Decidieron indagar más a fondo, pero con cuidado. Olivia usó sus recursos corporativos para rastrear patrones financieros, buscando conexiones entre industrias cruzadas y los vehículos modificados utilizados en los secuestros. Elías exploró su red de contactos, hablando con mecánicos que podrían haber trabajado en esos coches y conductores que podrían haber sido contactados para reclutarlos. Lo que encontraron fue una red de empresas fantasma e intimidación que sugería algo mucho más organizado que un simple robo. No se trataba solo de dinero. Cross estaba construyendo algo y los secuestros lo financiaban. El descubrimiento provino de una fuente inesperada. Audrey, que estaba haciendo un proyecto escolar sobre negocios locales, había decidido investigar Cross Industries. Mostró con orgullo a su padre la presentación que había hecho, con fotos de la página web de la empresa. A Elías se le heló la sangre al ver una de las imágenes al fondo de una foto promocional, apenas visible, de un almacén que reconoció. Lo había visto durante su época de piloto, un lugar donde los jugadores más importantes guardaban sus coches más valiosos. Si Cross era el dueño de ese almacén, significaba que llevaba años integrado en el mundo de las carreras, planificándolo mucho antes de que nadie se diera cuenta. Olivia quería ir a la policía de inmediato, pero Elías sabía que necesitaban más que una foto de fondo y especulaciones. Necesitaban pruebas que se sostuvieran en el tribunal, pruebas que los abogados de Cross no pudieran descartar ni ocultar. Así que decidieron acercarse a la operación. Olivia aceptaría la invitación permanente de Cross a cenar, actuando como un socio interesado. Elías se infiltraría en uno de los equipos de carreras, usando su reputación en la carrera clandestina para ganar credibilidad. Era peligroso, posiblemente estúpido, pero se estaban quedando sin opciones.
Los secuestros aumentaban y la gente empezaba a salir lastimada. La cena se celebró en el club privado de Cross, un lugar donde se hacían tratos con whisky añejo y puros cubanos. Olivia lucía un impresionante vestido rojo que hizo que todos los hombres presentes se detuvieran a mirarla, pero su atención estaba completamente centrada en su anfitrión. Damien Cross era todo lo que ella esperaba y más, atractivo de forma refinada, con canas en las sienes que sugerían sabiduría más que edad. Su conversación abarcaba desde el arte hasta la tecnología. Sus conocimientos eran impresionantes sin ser ostentosos. En otras circunstancias, podría haber quedado encantada, pero podía ver la determinación en sus ojos. La forma en que la evaluaba como una pieza en un tablero de ajedrez. Mientras tanto, Elías se encontraba en un entorno muy distinto. La reunión de la tripulación se celebraba en un garaje que parecía abandonado desde fuera, pero que contenía tecnología de carreras valorada en millones de dólares. Los pilotos eran profesionales, y su relajada camaradería no podía ocultar por completo la tensión derivada de un crimen de alto riesgo. Lo aceptaron con cautela, sus habilidades al volante les granjeaban respeto, pero su repentina aparición despertaba sospechas. El líder de la tripulación, un hombre llamado Fénix, lo sometió a pruebas de conducción cada vez más difíciles. Elías las superó todas, pero percibía el escrutinio, la sensación de que una palabra equivocada lo marcaría como una amenaza. Los dos mundos chocaron antes de lo esperado. Cross, quizá intuyendo la investigación de Olivia o simplemente jugando a su manera, la invitó a asistir a una carrera especial, no a las caóticas concentraciones callejeras, sino a algo más exclusivo. Una competición de alto riesgo donde la entrada comenzaba en $50,000 y los coches valían más que las casas de la mayoría. Lo que no mencionó fue que esta carrera también era una tapadera para el mayor secuestro hasta la fecha. 3 camiones blindados que transportaban hardware de criptomonedas. Suficiente potencia de procesamiento para extraer millones en moneda digital. Los pilotos sembrarían el caos. El secuestro ocurriría en medio de la confusión. Y cualquiera que pudiera ser testigo estaría demasiado implicado en carreras ilegales como para hablar. Olivia llegó al lugar de la carrera. Una pista de aeropuerto abandonada a las afueras de la ciudad, para encontrarse con una reunión que parecía más una exhibición de coches que una carrera callejera. Hipercoches de millones de dólares brillaban bajo luces portátiles. Sus dueños, una mezcla de coleccionistas legítimos y figuras sombrías que preferían las transacciones en efectivo. Cross la saludó personalmente, con la mano en la parte baja de su espalda de una manera más posesiva que educada. Inmediatamente vio a Elas de pie con el equipo en el que se había infiltrado, y sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. El reconocimiento fue mutuo, al igual que la comprensión de que sus tapaderas estaban a punto de ser puestas a prueba. La carrera en sí fue diferente a todo lo que habían experimentado. 8 kilómetros de pista recta, pura velocidad sin necesidad de más técnica que mantener el coche apuntando hacia adelante. Los coches salieron disparados en oleadas, sus motores creando una sinfonía de violencia mecánica que hizo temblar el suelo. Elías no corría, pero estaba posicionado como parte del equipo de apoyo de la tripulación, lo que le daba acceso a las comunicaciones que revelaban el verdadero propósito de la velada. El secuestro estaba previsto para dentro de 30 minutos, programado para cuando la policía se distrajera con informes de carreras ilegales en el aeropuerto. Tenía que avisar a Olivia, pero Cross no se había separado de ella desde su llegada. Cada intento de acercarse resultaba en que la seguridad de Cross, sutil pero presente, lo interceptara. Finalmente, hizo lo único que se le ocurrió. Retó a Cross a una carrera. La multitud guardó silencio cuando hizo la propuesta. Un mecánico desconocido llamando a uno de los hombres más ricos de la ciudad. Cross entrecerró los ojos, reconociendo el desafío por lo que era, una interrupción de su velada cuidadosamente planeada. Pero negarse demostraría debilidad, y aceptar significaría dejar a Olivia desprotegida. Eligió una tercera opción. Aceptó, pero insistió en que Olivia fuera con él,
alegando que quería mostrarle lo que se sentía la verdadera velocidad. Los dos autos se alinearon. Elías en el GTR que le había dado el equipo. Cross en un McLaren que costaba más que las casas de la mayoría de la gente. Olivia se sentó en el asiento del pasajero de Cross, con las manos agarradas al arnés de carreras, entendiendo que esto era más que una simple carrera. Cayó la bandera y se lanzaron hacia adelante con una violencia que los presionó a todos contra sus asientos. El GTR debería haber sido superado, pero Elías había pasado la hora anterior haciendo modificaciones, ajustando el sistema de gestión del motor con el conocimiento que venía de años de experiencia. Se mantuvo a la par del McLaren durante el primer 1,5 kilómetros, luego comenzó a tomar ventaja. La compostura de Cross se quebró. Apretó más fuerte, el motor del McLaren gritando hacia su línea roja. Olivia veía como el velocímetro superaba los 320 km/h y las marcas de la pista se difuminaban en rayos de luz. Pero Elías no solo corría. Estaba sufriendo, usando su posición para empujar a Cross hacia el borde de la pista, donde la superficie se volvía irregular. Era un juego peligroso a esas velocidades. Un error significaba la muerte para todos. Cross se dio cuenta de la trampa demasiado tarde. Sus opciones se reducían a retroceder o arriesgarse a una catastrófica pérdida de control. Su ego no le permitía reducir la velocidad. El McLaren impactó contra la superficie irregular a 330 km/h. El coche no volcó. Cross era demasiado buen conductor para eso, pero se deslizó de lado, con los neumáticos humeando mientras luchaba por mantener el control. Elías retrocedió de inmediato, dejando que el GTR avanzara lentamente mientras veía cómo el McLaren finalmente se detenía en una nube de humo de neumáticos y pastillas de freno quemadas. Olivia salió del asiento del copiloto con piernas temblorosas, el rostro pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y euforia. Cross lo siguió, con la compostura destrozada, el rostro desencajado por una rabia que apenas podía contener. La distracción había funcionado demasiado bien. Mientras todos estaban concentrados en la carrera, el equipo de secuestradores partió hacia su verdadero objetivo, pero Elías logró enviar un mensaje durante la carrera usando un teléfono prepago para alertar al detective Santos. La policía interceptó al equipo de secuestradores en ruta. Una operación masiva que resultó en 17 arrestos y la recuperación de 3 vehículos de carreras modificados. El aeropuerto se sumió en el caos al difundirse la noticia de los arrestos, y los corredores huyeron en todas direcciones. Cross se quedó en medio de todo, viendo cómo su plan, cuidadosamente elaborado, se desmoronaba. Sus ojos encontraron a Elías con una mirada que prometía venganza. Olivia se encontró entre ellos, insegura de a quien le debía su lealtad. El hombre con el que había venido era claramente un criminal. Pero el hombre que la había salvado ocultaba sus propios secretos. Antes de que nadie pudiera tomar una decisión, aparecieron helicópteros de la policía, sus focos transformando la noche en día. La voz de Santos resonó por un megáfono, ordenando a todos que se quedaran donde estaban. Cross tomó una decisión rápidamente, sacando una pistola de su chaqueta. No disparar, sino tomar un rehén. Agarró a Olivia. El cañón le presionó la sien. Retrocediendo hacia uno de los que seguían en marcha, Elías se movió sin pensar. Años de entrenamiento antepusieron su instinto de supervivencia. No se lanzó directamente hacia Cross. En cambio, atacó a Olivia, derribándola y alejándola en un movimiento que dejó el arma de Cross apuntando al vacío. El disparo fue ensordecedor. La bala rebotó en el cemento donde Olivia había estado. Cross intentó ajustar la puntería, pero Elías ya se movía. Un desarme de manual que hizo que el arma saliera disparada por la pista. Forcejearon brevemente, pero Cross era un hombre de negocios que entrenaba en gimnasios con aire acondicionado. Aunque Elías había pasado 3 años aprendiendo violencia de personas que la consideraban una profesión, la pelea terminó en segundos. Cross estaba en el suelo con el brazo retorcido a la espalda.
Santos llegó con su equipo y detuvo a Cross con una eficiencia que sugería que llevaba mucho tiempo esperando este momento. Miró a Elías con una expresión que era en parte respeto, en parte sospecha. «Tendremos que hablar, señor Turner», dijo sobre muchas cosas, pero eso podía esperar hasta mañana. Esta noche, tenía a Damián Cross esposado y pruebas suficientes para empezar a desentrañar toda su operación. El clandestino de las carreras sobreviviría. Siempre lo hacía. Pero el depredador que lo había estado usando como coto de caza estaba acabado. Olivia permaneció allí, con su vestido de diseñador roto, su cabello cuidadosamente peinado y alborotado, luciendo más hermosa de lo que Elías la había visto jamás. Debería haber estado enfadada. Él le había mentido, ocultado su pasado, la había puesto en peligro. En cambio, lo miró con algo así como, «Lo entiendo». «Eras policía», dijo. No era una pregunta. Elías asintió, demasiado cansado para seguir fingiendo. «Detective Elías Turner», dijo. «Me jubilé tras la muerte de mi esposa. Me jubilé porque no podía ser el padre que Audrey necesitaba con una placa y un arma». Olivia procesó esta información, sumándola a todo lo que había aprendido sobre este hombre complejo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales y atención mediática. El imperio de Cross se desmoronó rápidamente en cuanto las autoridades empezaron a manipular los hilos. Los equipos de carreras que había corrompido testificaron en su contra a cambio de sentencias más leves. La tecnología que la empresa de Olivia había desarrollado quedó libre de toda culpa. Cross había estado utilizando información privilegiada de un empleado corrupto para burlar sus sistemas. Las acciones de Sterling Automotive rebotaron y luego se dispararon cuando los inversores se dieron cuenta de que su tecnología había ayudado a desmantelar una de las operaciones criminales más sofisticadas de la historia de la ciudad. Elías intentó volver a su vida tranquila, pero resultó imposible. Su pasado era ahora de dominio público. La historia del policía encubierto que lo dejó todo para criar solo a su hija, cautivando la imaginación del público. Llovieron ofertas de trabajo de empresas de seguridad, fuerzas del orden e incluso estudios de Hollywood que querían comprar su historia. Las rechazó todas. Le había prometido a Audrey estar presente, ser padre primero y todo lo demás después. Ninguna cantidad de dinero ni reconocimiento valía romper esa promesa. Pero Olivia Sterling no se dejaba desestimar tan fácilmente. Apareció en el taller una mañana, vestida no con su característico rojo, sino con vaqueros sencillos y una camiseta blanca. Parecía más joven, más dulce, más como la mujer que podría haber sido si la vida no la hubiera obligado a convertirse en una guerrera en la sala de juntas. Tenía una propuesta, pero no la que Elías esperaba. Su empresa estaba desarrollando nueva tecnología de seguridad para vehículos cotidianos, poniendo a disposición de las familias normales la protección normalmente reservada para los vehículos blindados. Necesitaba a alguien que comprendiera tanto los aspectos técnicos como los prácticos de la seguridad vehicular. Alguien que pudiera pensar como protector y como depredador. El salario que ofrecía era generoso, pero no lo suficientemente ofensivo como para brindarle seguridad a Audrey sin que Elías se sintiera comprado. Y lo más importante, ofrecía flexibilidad. Podía recoger a su hija del colegio, asistir a los partidos de fútbol y al recital de piano. Era una oportunidad para usar sus habilidades sin sacrificar sus prioridades. Pero ambos sabían que la oferta de trabajo era más que un empleo. Se trataba de la conexión que se había formado entre ellos. La comprensión que había surgido del peligro compartido y el respeto mutuo. Audrey tomó la decisión por él. Había estado observando desde la sala de descanso del taller, supuestamente haciendo los deberes, pero en realidad observando a los dos adultos sortear su evidente atracción con la sabiduría que solo los niños poseen. Se acercó y tomó la mano de Olivia. «Mi papá hace unos panqueques buenísimos», anunció. «Deberías venir a desayunar mañana». Era una invitación y una aceptación a la vez. Una solución de 7 años a la complejidad de los adultos. Olivia miró a Elías, quien se encogió de hombros con una sonrisa que transformó su rostro habitualmente serio. «El jefe ha hablado», dijo.
El desayuno se convirtió en cena. La cena en fines de semana en el parque. Y en algún momento del camino, Olivia Sterling se enamoró tanto de la familia Turner como de la idea de formar parte de algo real. Había pasado tanto tiempo construyendo muros para protegerse que había olvidado lo que se sentía ser vulnerable, confiar en alguien más con su corazón. Elías fue paciente, entendiendo que estaba aprendiendo un nuevo idioma, uno donde el amor no era una debilidad para explotar, sino una fortaleza para celebrar. Él tenía su propia sanación que hacer. El recuerdo de su esposa no era una barrera, sino un recordatorio de que el amor valía el riesgo de perderlo. La boda fue pequeña, celebrada en el patio trasero de la casa que Elías finalmente había podido comprar con su nuevo salario. Audrey fue la niña de las flores y la madrina, luciendo orgullosa un vestido que combinaba con el rojo característico de Olivia. El detective Santos asistió, tras haberse convertido en un amigo inesperado durante los meses de procedimientos legales. Incluso algunos veteranos del mundo de las carreras de caballos se presentaron. Su presencia fue un recordatorio de que la familia se presentaba de muchas maneras. Mientras Elías y Olivia intercambiaban votos, con el atardecer de Los Ángeles tiñendo el cielo de tonos dorados y carmesí, la ciudad que los había unido pareció detenerse al reconocer algo excepcional y preciado. Su vida juntos no era perfecta. Olivia seguía trabajando muchas horas, aunque ahora tenía una razón para volver a casa. Elías aún cargaba con el peso de su pasado, aunque ahora tenía a alguien que lo ayudara a sobrellevarlo. Audrey se adaptó a tener una madrastra con la resiliencia que poseen los niños, encontrando en una Olivia no un reemplazo para lo que había perdido, sino un complemento a lo que tenía. Eran tres personas que habían sido rotas de diferentes maneras, uniéndose para construir algo completo. La ciudad continuaba su ritmo implacable a su alrededor, crimen y comercio, sueños y devastación. Pero en su pequeño rincón de Los Ángeles, en una casa llena de risas y alguna que otra discusión sobre quien olvidó comprar leche, habían encontrado algo más valioso que todo el dinero y el poder del mundo. El taller donde Elías había trabajado se convirtió en un centro comunitario financiado por la filantropía de Olivia y dirigido por personas que entendían que a veces un niño necesitaba aprender más que solo sobre coches. Enseñaban mecánica, sí, pero también disciplina, respeto y la idea de que la velocidad sin control era solo otra forma de caos. Algunos de los niños que salieron adelante se convertirían en corredores, aquellos legales que competían en pistas en lugar de calles. Otros se convertirían en ingenieros, mecánicos o simplemente adultos que entendían que la vida, como las carreras, era algo más que ir rápido. Damen Cross fue sentenciada a 35 años de prisión federal. Su imperio se liquidó para pagar restitución a sus víctimas. De vez en cuando le enviaba cartas a Elías, reflexiones filosóficas sobre el poder y el destino que iban directamente a la basura. Las carreras clandestinas continuaron como siempre lo habían hecho y siempre lo harían. Pero ahora, cansados de los forasteros que parecían demasiado buenos para ser verdad, la policía mantuvo su presión, pero también su comprensión de que algunas cosas en la ciudad existían en los espacios entre lo legal y lo ilegal, males necesarios que proporcionaban salida a impulsos que de otro modo encontrarían expresiones más oscuras. Años más tarde, cuando Audrey se estaba preparando para la universidad, le preguntó a su padre por qué lo había arriesgado todo esa noche en el aeropuerto. Elías pensó en la pregunta, en todas las formas en que podría responderla. Podía hablar del deber, de la justicia, del juramento que una vez había hecho de proteger y servir. Pero al final, él le dijo la verdad más simple. Porque a veces, dijo, hay que elegir entre estar a salvo y estar vivo. Y quería mostrarles que estar vivo, realmente vivo, significa defender lo que es correcto, incluso cuando es peligroso, incluso cuando te cuesta todo. Porque eso es lo que nos hace humanos. Olivia, escuchando desde la puerta, añadió su propia perspectiva. Y a veces, dijo, estar viva significa dejar que alguien más esté a tu lado cuando tomas esa decisión. Significa confiar en que juntos sois más fuertes que cualquier cosa que el mundo pueda arrojaros. Se acercó a su marido y sus manos se encontraron con la facilidad de una larga práctica. Audrey miró a sus padres, esas dos personas que se habían encontrado en el caos de una ciudad que nunca dormía, y comprendió que esa era su verdadera herencia, no dinero o estatus,
sino el conocimiento de que el amor no era solo algo que te pasaba, era algo que tú elegías. Todos los días, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil, el sol se ponía sobre Los Ángeles, pintando el cielo en tonos de fuego y oro. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de la vida que habían construido juntos. Pero esta noche, en una casa llena del olor a cena cocinándose y el sonido de risas compartidas, un ex policía, un director ejecutivo y su hija se sentaron a comer juntos. Fue un momento simple, sin complicaciones para cualquiera que mirara desde afuera. Pero para ellos lo era todo. Era una prueba de que a veces, contra todo pronóstico, las personas destrozadas podían unirse y crear algo completo. Que el amor podría florecer en los lugares más improbables. Esa familia tenía menos que ver con la sangre y más con la decisión de permanecer unidos cuando el mundo intentaba separarte. Y en una ciudad construida sobre sueños e impulsada por la ambición, eso podría haber sido lo más revolucionario de todos.